Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles en este espacio, en este día jueves, iniciando ya el mes de diciembre. Bienvenidos, Marvin, Fátima, Lorena, esperando que los demás compañeros se incorporen a esta sesión. Muy bien, y en honor a esa puntualidad vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar, como ustedes saben, siempre hacemos una breve retroalimentación de los aspectos que hemos abordado en la sesión anterior, ¿verdad? Sabemos que este mes de diciembre hay bastante actividad, ¿verdad? Por la cuestión de los aguinaldos, de repente la fiesta navideña y un sinfín de actividades que las áreas de talento humano pues hay que realizar, ¿verdad? Así que pues entendemos que algunos no puedan conectarse, ¿verdad? Algún día jueves, pero es importante, estimados, que pues traten de aprovechar, ¿verdad? El espacio. Sobre todo, pues muchas veces las dudas se canalizan a través de la clase en vivo, ¿verdad? No es lo mismo ver la clase grabada, ¿verdad? Pero yo les invito, ¿verdad? En la medida de sus posibilidades, de repente, bueno, 2 personas me han informado ahora que van a estar nada más de oyentes porque tienen algunas actividades todavía en sus oficinas, ¿verdad? Es decir, amerita un esfuerzo realmente, ¿verdad? Así que la invitación es para que no se pierdan. Vean que el tiempo está pasando súper rápido. Ya prácticamente estamos avanzando en el módulo 2. En este mes precisamente iniciamos el módulo 3, ¿verdad? Ya en la última semana, antes de irnos de vacaciones, iniciamos el módulo 3, así que es importante, ¿verdad? Y cada día, pues los temas, en cada sesión, los temas son claves, son importantes para el rol que ustedes desempeñan en sus respectivas organizaciones. Así que los felicito realmente, ¿verdad? Por el esfuerzo que están haciendo. Eso dice mucho de ustedes. Así que vamos a iniciar. Y como creo que los que están conectados ahorita no me acompañaron en la sesión anterior, si no es así, me disculpo, pero creo que no estuvieron. Yo les voy a hacer esa retroalimentación, ¿verdad? Les voy a hacer creo que Fátima sí estuvo en la sesión pasada. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer esa retroalimentación para que, hola, hola, para poder avanzar, ¿verdad? En la temática. Ok, veamos entonces. Ahorita les proyecto, mis estimados. No podemos esperar más. Ahí está. ¿Qué estuvimos abordando en la sesión anterior? Acuérdense, este módulo 2, en este módulo 2, vamos a ver específicamente cómo poder nosotros atraer de manera estratégica el talento que requiere nuestra empresa. ¿Cuáles son, cuál es la metodología, verdad? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo en este momento para que ustedes identifiquen qué funciona, qué ya no funciona? Porque eso es importante, también cuestionarse cuáles son nuestros procesos, si estamos llevando los procesos a buen término o qué es lo que está fallando realmente. De eso se trata, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Para poder lograr dicho objetivo, es necesario que identifiquemos cuáles son las habilidades que requerimos como líderes, como gestores de nuestro talento humano para poder nosotros, pues lograr, ¿verdad? Esos resultados en cuanto a la atracción de talento. Entonces, en eso estamos precisamente. Y veíamos que una de esas habilidades que nosotros requerimos, ¿verdad? Como gestores de talento humano, precisamente es la gestión del cambio. ¿Sí? Esa habilidad de poder nosotros ser verdaderos agentes de cambio en nuestras organizaciones. Y veíamos que el cambio en nuestras organizaciones
puede suscitarse a través de diferentes, ¿verdad? Elementos, causas que pueden ser de procesos, pueden ser de estructura, ¿verdad? Puede ser por cuestiones de incorporación de tecnología. Hay diferentes elementos, ¿verdad? Que producen en nuestras organizaciones diferentes alteraciones al sistema normal en el que acostumbramos a desarrollar pues las actividades. Y eso de alguna manera pues causa alguna distorsión, algún desequilibrio y pues algunas personas, ciertos grupos no pueden tomarlo de la mejor manera. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, bajo esa premisa, estuvimos viendo una metodología en la sesión anterior de cómo nosotros poder gestionar y cómo poder incorporar a esos grupos que están un poco reacios al cambio, cómo los incorporamos, cómo los trabajamos para que todos pues tiren bajo el mismo lado, ¿verdad? Bajo el propósito común de la organización. Y justamente veíamos esta metodología que la aborda el Management 3.0. No sé si ustedes lograron apreciar la grabación. Este Management 3.0, del cual me comentaban la mayoría, pues que no conocían esta metodología, nos habla de 4 etapas. Y eso fue lo que desarrollamos en la sesión anterior, 4 etapas. Lo primero, ¿verdad? La primera etapa, ustedes van a decir un poco extraños los nombres, ¿verdad? De las diferentes etapas. Danzar con el sistema, que implica contextualizar la situación, de dónde proviene, ¿sí? Puede ser que ocurra en algún departamento en específico, puede ser que sea el mismo departamento de talento humano que inicie, ¿verdad? Este proceso de cambio en la organización. Entonces significa contextualizar cuáles van a ser los indicadores, cómo visualizo ya el cambio completado en mi organización, porque si yo lo visualizo, esto me va a permitir conocer el camino, ¿sí? Identificar cuáles son los elementos que necesito para poder transitar con éxito al fin último que persigo con ese cambio. Pero lo más importante en esta primera etapa, yo les decía que es entender la situación, ¿sí? ¿Por qué es necesario el cambio? ¿A quiénes involucramos en ese cambio? ¿Cuáles van a ser los departamentos que involucramos en ese cambio? ¿Sí? Eso es importante hacerlo en la etapa 1. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado, y esto en muchas organizaciones, que a veces dan por sentadas las cosas, ¿verdad? Que los colaboradores conocen, no se les da mayor información y simplemente cuando ya la situación está sentada, ¿verdad? Ya está completada, se los damos a conocer. Y eso es un grave error que se comete en muchas organizaciones, ¿verdad? Porque si nosotros queremos el compromiso de los colaboradores, es importante comprometerlos desde el inicio. De hecho, yo les presentaba algunos formatos como para pedir retroalimentación de los colaboradores, ¿verdad? Sugerencias de cómo ellos están viendo este proceso, ¿sí? Porque nos pueden generar muchas ideas. Y en varias ocasiones menospreciamos esas ideas que nos pudiesen dar los colaboradores. Eso en la etapa 1. La etapa 2 significa ocuparse de las personas. Y el hecho de ocuparse de las personas es precisamente eso, oírlas, escucharlas, saber cuáles son sus necesidades, ser empático con las necesidades de los demás. De hecho, hacíamos un ejercicio en equipos de cómo nosotros podemos calibrar ese proceso, cómo nosotros podemos ser empáticos con el impacto que esto puede producir en nuestros colaboradores.
pero sobre todo les decía yo, premiar el esfuerzo, los pequeños logros que se vayan teniendo, pues a mitad del camino, un poco más de avance, es necesario premiar esos logros, ¿sí? Porque eso da mayor impulso al proceso, ¿sí? Y eso muchas veces se olvida en las organizaciones. Simplemente exigimos resultados, resultados, pero no va a cambio un incentivo. Y muchas veces necesitan estos incentivos los colaboradores. Y ojo, no estoy hablando aquí solamente de dinero, ¿verdad? Acuérdense que no es el único motivador. Hay diferentes motivadores. Y yo le invito precisamente a que conozca a su equipo. Número 3, estimular a la red, lo cual implica que nosotros debemos caracterizar, mapear los diferentes grupos que están en nuestra organización para saber quiénes son los impulsadores, los que inician, los que nos acompañan desde el inicio, los que se van incorporando a mitad del camino, los que están un poco reacios, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad? Que se trabajan, que se involucran, que se les dan pequeños retos, se incorporan al barco. Sí, porque de eso se trata. Y usted en las primeras reuniones tiene que identificar, ¿verdad? Quienes no le participan, ¿verdad? Y cómo poderle llegar a esos que no le participan, porque sabe usted que probablemente están un poco, ¿verdad? Negativos a eso que va a ocurrir dentro de la empresa. Y un cambio precisamente tiene que venderse como tal, ¿verdad? Con los beneficios que esto le puede traer a la organización y sobre todo que el colaborador visualice cuál es el beneficio para él o para ella. Y por último, cambiar el entorno, ¿sí? Cambiar el entorno. Pues muchas veces, ¿verdad? Cuando nos encontramos con grupos, sectores que están un poco complicados, que por más que hagamos, los involucremos, pues no los incorporamos, muchas veces nos toca cambiar algunos elementos del entorno, ¿sí? Para que estas personas reaccionen y puedan incorporarse, ¿verdad? Al proceso que ya lleva la organización. Veíamos algunos ejemplos también en la sesión anterior. No sé si pudieron ustedes revisar el video de la grabación de clases, si tienen alguna consulta para poderla abordar en este momento. O algún aporte también es bienvenido. ¿Se comprenden las etapas? Ok, muy bien. Entonces, como me dicen que pues se ha comprendido las etapas de esta metodología, quisiera escuchar a uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo entiende la etapa 2? La etapa 2 es ocuparse de las personas. ¿Cómo nosotros podemos hacer, cuáles podrían ser las estrategias que podemos seguir para completar esta etapa 2, que es ocuparse de las personas? Eh, ¿Me ayuda Fátima, por favor? Hola, hola. ¿Le funciona su micrófono, Fátima? Veo que se activa, pero no le escuchamos.
Ok. Veamos, Lore, si nos apoya con esa segunda etapa. Al parecer, Fátima no le funciona su micrófono. Si lo podemos solventar en el transcurso de la clase, Fátima. Si no, pues a través también del grupo de WhatsApp, no hay problema. Buenas noches, licenciada. Sí, me Hola, repite la pregunta. Lorena. Buenas Buenas noches. noches. No lo escuché porque venía manejando, pero si me gusta Ah, repetírmela. no, pero si usted va manejando, no se preocupe. Lo importante es que se No, no hay concentre. problema, no hay problema, licenciada. Ok, veamos entonces. La etapa 2 bajo esta metodología del Management 3.0, ¿verdad? Que significa ocuparse de las personas. A partir de la explicación que acabo de dar, ¿cómo se le ocurre a usted que podría aplicarse en su institución bajo la premisa de la implementación de un cambio? Bueno, creería de lo poco que más o menos he escuchado de su resumen, licenciada. Lo primero, acercarme, ¿verdad? Acercarme para hablar con los empleados y empezar por cambios pequeñitos, ¿verdad? Eh, crear la confianza en el aspecto para y visualizar cuál es el cambio como más inmediato a hacer. Ok, 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 ¿verdad? Pero sobre todo quiero que visualicemos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos, bajo cualquier cambio, ¿verdad? Estuvimos analizando algunos cambios que me compartían sus compañeros, pero sobre todo cómo nosotros podemos involucrar a la gente. Miren, aquí hay varios aspectos claves, ¿sí? Lo primero, como les decía, una comunicación desde el principio y no como acostumbran muchas empresas, que hasta cuando el cambio está implementado, ¿verdad? Se da a conocer. Lo primero es comunicación desde el inicio. Lo segundo, ¿sí? Bajo algunos formatos que les compartí, recopilar ideas de nuestros colaboradores, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven después que ya conocen acerca de ese cambio, de lo que se va a implementar en la organización? ¿Sí? Y lo otro también, ¿verdad? Es importante establecer indicadores, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir midiendo el progreso? Y número 4, como les decía, esos pequeños incentivos. La gente necesita eso, estimadas, para poder, pues, lograr esos objetivos. Y como les digo, no necesariamente podemos nosotros recurrir al aspecto económico, sino que hay varios elementos donde nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado del salario emocional, ¿verdad? El salario emocional precisamente permite esto, ¿verdad? De repente que a usted le digan, va a tener el día libre en su cumpleaños, ¿cómo lo tomaría? ¿Sí? Eso cae muy bien. O de repente le dicen, de repente alguna bonificación, ¿verdad? Por cumplimiento de objetivos, ¿verdad? O de repente algún descuento en algún lugar, ¿verdad? Que usted normalmente frecuenta, eso es parte del salario emocional. Y fíjense que muchas empresas, y qué bueno, y eso lo aplaudo yo, porque muchas empresas igual nos han buscado como escuela para poder brindar becas a sus colaboradores, ¿verdad? O de repente tener una formación con un porcentaje de descuento significativo. Y eso dice mucho, que las empresas se están preocupando por ese elemento clave como es, ¿verdad? Su talento. Personas con competencias, no recursos, sino talento lleno de competencias para proveerlo a la organización.
Ok, excelente Lorena, muy bien. Entonces, ¿qué viene ahora, mis estimadas? Solo denme un segundo. Ok, ¿qué viene entonces? Para complementar este análisis que estamos llevando, yo les dije que les iba a presentar otra metodología, ¿verdad? Que sí, nos apoya siempre con esta parte del cambio, ¿verdad? Con esta parte del cambio, y sobre todo cuando queremos implementar esas iniciativas que pues pueden causar algún desequilibrio en nuestra organización. Y esta también nos ayuda, no sé si ustedes ya la han escuchado, ya la han leído, ya la conocen, ¿verdad? Esto nos ayuda también para poder implementar estrategias dentro de nuestra empresa. Entonces, nos sirve tanto para poder implementar iniciativas de cambio como también poder implementar estrategias en nuestro departamento. Es lo que vamos a ver a continuación. Adelante, Fátima. Veo que tiene su mano levantada. Sí, es que tenía problemas con el audio, pero quería ver si me podía retroalimentar un poquito más con el punto de estimular la red, porque si no, me distraje y no logré entender bien ese apartado. Ahorita, solo déjeme proyectarle. Ok, ahorita vamos. Aquí va. Ok, estimular la red, mi estimadísima, ¿qué significa? ¿Qué significa? Yo les decía, en nuestra organización tenemos diferentes personajes, ¿verdad? Diferentes grupos que de alguna manera, pues, surgen, ¿verdad? Los identificamos en cualquier iniciativa de cambio que nosotros queremos implementar en nuestra organización y sobre todo se nos da mucho en las empresas cuando quieren incorporar sistemas, plataformas, ¿verdad? Que vienen a alterar muchos procesos, ¿verdad? Entonces, estimular la red implica, ¿verdad? Que aparte de identificar esos grupos, desde ahí comenzamos, identificando estos grupos, ¿verdad? ¿Quiénes son los innovadores que nos acompañan desde la idea, ¿verdad? ¿Quiénes se van sumando, que son los primeros en sumarse, que les encanta esa idea, ese proceso nuevo que la empresa va a implementar? Quienes de repente dicen, pues, hasta que vaya viendo el proceso que va caminando, me voy a incorporar, ¿verdad? A pesar que usted le comunica la idea, todo lo que va a ganar la organización, ellos esperan un poco, pero al final se suman. Esa es la mayoría temprana, ese grupito, ¿verdad? Y luego hay otro grupo que dice, pues hasta no ver, no creer, hasta que vea los primeros resultados, que se vayan cumpliendo algunos indicadores, me voy a sumar. Ellos esperan un poquitín más, sí, pero al final se suman. Pero hay un grupo que en definitiva, ¿verdad? Por más que usted hable, pues esto puede tardar meses,
¿verdad? Que estas personas se incorporen a eso que va fluyendo dentro de la empresa. Y a eso le llamamos los rezagados. ¿Ok? Entonces, después que usted identifica estos grupos, esto perfectamente se distingue en las reuniones, aquellos que participan, aquellos que se ven interesados y los que definitivamente o llegan y no participan y usted les ve la cara como que no, ¿verdad? O simplemente no llegan, no les interesa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted puede estimular a cada uno de esos grupos? Y va a depender precisamente del líder que esté al frente, ¿sí? Y veíamos un video, ¿verdad? Veíamos un video, ¿verdad? De cómo el líder, ¿verdad? A partir, ¿verdad? De diferentes elementos, cómo puede incorporar a cada uno de estos grupos, que esto es importante, que todos al final colaboren, participen. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer de manera diferente. Por ejemplo, a estos de mayoría tardía, por ejemplo, mostrarles cómo vamos avanzando en los indicadores, ¿verdad? De repente mostrarles también, ¿verdad? Los diferentes incentivos que se van obteniendo a lo largo del camino, porque esto es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana, los diferentes incentivos que pueden ir ganando, ¿verdad? Los que están participando, ¿sí? Y los rezagados de igual manera, involucrarlos con pequeños proyectos, escucharlos, qué es lo que piensan y cómo ellos pueden trabajar desde el inicio de esa idea. ¿Sí? Entonces, por ahí va el hecho de estimular la red. ¿Fátima? Sí, ahora sí ya me queda más claro, porque no había logrado entender Ok, bien esa parte, pero sí, ahora sí, ya. perfecto. Gracias. Y sabe algo también. Si de repente estos rezagados, usted, ¿verdad? No logra empatizar con ellos, pues no logra que les entre, ¿verdad? Este fluir de la empresa, de repente toca, ¿verdad? Toca organizar algunos elementos del entorno para que estos personajes también participen. Es decir, si no puedo llegarles a ellos directamente, ¿qué cambios puedo yo hacer en el entorno que está alrededor de ellos para que puedan incorporarse? Eso es la última etapa, o sea, esa es la última, ¿verdad? Cambiar el entorno y sobre todo eso lo vamos trabajando para que el proceso vaya fluyendo, que no se estanque, que no regresemos, ¿verdad? Al inicio y tanto que hemos avanzado, ¿verdad? Eso implica muchas veces, ¿verdad? El hecho de cambiar algunos elementos, algunas piezas que no están funcionando para que el proceso vaya fluyendo. ¿Sí? Eso significa. Entonces, mis estimados, con esta otra metodología que vamos a ver, que ya les había proyectado y ustedes me dicen, por favor, si la conocen, ¿sí? Es el diagnóstico de las 7 S de Mackenzie. ¿Alguien lo ha escuchado o ha leído por ahí sobre esta metodología? ¿No? ¿Nadie? Solo la había escuchado, licenciada, pero hasta ahorita que estaba viendo ahí algunas habilidades, algunas de los que hacen las 7 S, porque mi hija estudia en la universidad y medio me comentó de eso, sí, más o menos le había escuchado a él. Ok, Lore, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Bueno, les cuento. Como les decía, esto principalmente viene a complementar la metodología que veíamos anteriormente, ¿verdad? Y nos sirve precisamente también para poder implementar procesos de cambio en las organizaciones, pero sobre
todo, ¿verdad? Bueno, yo la uso para poder implementar estrategias, ¿sí? Que también ustedes deben de conocer, ¿verdad? Porque acuérdense que ustedes son pues asesores en materia de personal de toda la organización. Entonces tienen que pues proponer también a la alta dirección pues algunos elementos que son importantes para poder implementar cambios y sobre todo la estrategia de la empresa. Entonces, vea usted, ahí hay el sombreado, ¿verdad? Los elementos que compone este diagnóstico, ¿sí? Ahí puede ver usted estilo, ¿verdad? Personal, sistemas, estructura, estrategia, habilidades y valores compartidos. Ahí están los 7 elementos de los cuales se compone este diagnóstico, ¿sí? Me va a decir usted, bueno, ¿y por qué ha sombreado en celeste y en amarillo? Bueno, yo así los miro, celeste y amarillo, ¿sí? Tiene una razón. ¿Sabe cuál es la razón? Los amarillos, que en este caso son los sistemas que maneja la empresa, la estructura y la estrategia, son, digamos, los elementos duros, ¿sí? Son los elementos duros y que tienen una identificación más sencilla, ¿verdad? Los sistemas con los cuales opera la empresa son de fácil identificación, ¿verdad? De repente el sistema de planillas, el sistema de producción, el sistema de contabilidad, etcétera, ¿sí? Fácilmente identificable. La estructura, estamos hablando ahí de organigrama, ¿sí? La alta dirección, la nivel medio táctico y el nivel operativo. Perfectamente se identifica la estructura en cualquier manual. La estrategia de igual manera, ¿sí? La estrategia está descrita en los planes estratégicos, ahí está, visiblemente se identifica. Pero el estilo, en este caso hablamos del estilo de liderazgo, ¿sí? La parte de gestión de personal, las habilidades, ¿sí? Y los valores, muchas veces la forma como vivimos esos valores difiere mucho de la realidad como tal. Entonces, esas son las esferas blandas, ¿sí? Que son menos tangibles y por lo tanto más difíciles de describir. Y es por ello que yo les he diferenciado con colores, ¿verdad? Porque las celestes son un tanto más difíciles de trabajar, de identificar que las otras 3, ¿verdad? Que son más fáciles de poder trabajar, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos este modelo? ¿Sí? Y ojo porque vamos a hacer un ejercicio al final del tema. ¿Cómo lo trabajamos? Para trabajarlo, ¿sí? Es preciso que usted se vaya haciendo diferentes cuestionamientos. Y vea, todo parte, mis estimados, de la estrategia. Todo parte de la estrategia. ¿Qué significa el término estrategia para usted? Por ejemplo, si le pregunto a Marvin, ¿qué significa estrategia para usted? Hola, hola, buenas noches, Hola, maestra. buenas noches. Bueno, un gusto volverla a escuchar y ver. Igual, Eh, nuevamente, porque se nos había perdido, lo Perdido de la extrañábamos. clase. Aquí estamos, gracias a Dios de nuevo. Bueno, en cuestión de estrategia, yo lo identifico como el punto de partida o tener esa noción de dónde queremos, cómo queremos llegar a algún lugar. O sea, cómo vamos a llegar a ese lugar. Muy bien, precisamente eso es, ¿verdad? La estrategia me dicta el plan de acción, ¿sí? Y como bien lo apunta Marvin,
es el punto central, es de donde parte todo, mi estimada. Y por eso, pues primero vamos a reflexionar sobre la estrategia. De ahí parte todo, es decir, todos los demás elementos tienen que estar alineados a la estrategia de la empresa, ¿sí? Ahí está todo, porque es lo que nos guía para que la empresa pueda lograr resultados. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer en este elemento? O sea, primero, ¿en qué consiste nuestra estrategia? Que no solamente esté en la cabeza de los altos directivos, sino que baje hacia los demás niveles. Eso es importante. Que usted sepa hacia dónde se dirige su organización, porque no es lo mismo hacia dónde quería llegar hace un par de años que hacia dónde quiere llegar 2025 en adelante, ¿sí? ¿Qué distingue a su organización, a su empresa? ¿Cuál es el distintivo, el valor agregado? Eso pues todos debemos de conocerlo como colaboradores. Miren, y es bonito hacer estos ejercicios, ¿verdad? Con los diferentes equipos de la empresa, porque muchas veces lo damos por sentado. ¿Eh? Ah, no vino. Todos saben pues a qué nos dedicamos. Ah, está bien, conocen los productos y servicios que ofrece la empresa, pero ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál es el aporte que la empresa da? Y por eso yo les decía en una de las clases, creo que fue en el módulo 1 cuando veíamos la parte de la cultura, ¿sí? Yo les di un formato. Aquí se les van a dar varios formatos para que usted los pueda trabajar con sus equipos. ¿Ah? Y de eso se trata, que usted vaya haciéndose de sus formatos, ¿verdad? De sus presentaciones, de sus clases, de su material, para que le sirva para cualquier consulta y para que usted lo aplique también en su vida laboral, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, vaya a revisar, le hago la invitación para que vaya a revisar ese formato que yo le proporcioné en el módulo 1, donde se habla precisamente, ¿verdad? De cómo nosotros podemos alinearnos con ese propósito fundamental de la empresa. Y eso como parte de la cultura organizacional, para que usted lo revise, ¿verdad? Y veíamos también parte de la marca empleadora, ¿verdad? Ahí en ese tema precisamente lo veíamos para que usted vaya a retomar esa parte y le sirve para este ejercicio, para que los colaboradores todos estén en la misma sintonía y sepan todos cuál es ese distintivo de la empresa. Ok, ya pasamos esto, hablamos de estructura. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes? ¿Será que la estrategia sigue a la estructura o la estructura sigue a la estrategia? Opiniones. ¿Cómo lo ven? Yo pienso que la estrategia debe seguir la estructura, porque la estructura ya está definida dentro de la organización. Entonces, nuestra estrategia tiene que estar con base a la estructura que ya está establecida, aunque también pienso que la estructura también puede ser moldeable, por decirlo así, con base a los objetivos que queremos lograr con la estrategia planteada. O sea, podría ser de las dos formas, en mi opinión. Muy bien, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Ah? Yo en mi opinión, licenciada, ¿Sí? quizás yo pensaría lo contrario, Ajá. porque a veces en la estructura ya es como que esté algo definido dentro de una empresa Sí. y la estrategia puede hacer cambios, así como decía lo que usted nos dijo, transformacionales. Entonces, a veces Ajá. puede ser que en estas directrices, así como usted nos indica, duras, ya está como un patrón a seguir. En cambio, si viene
otra perspectiva, otra visión, otra idea de cambio, otra nueva estrategia a implementar, puede ser que esta estrategia nueva sea para un cambio más beneficioso dentro de la empresa. Muy bien, excelente. Así es, precisamente, ¿verdad? Acuérdense, si estamos diciendo que la estrategia es la que nos va a dictaminar, pues, el quehacer de la empresa de ese periodo en el que se formula en adelante, significa que precisamente la estrategia nos puede dictar algunos cambios en la estructura. Que convenga o no en ese momento es otra situación, ¿sí? Pero si de repente la empresa dentro de su estrategia, ¿verdad? Se tiene una expansión geográfica para el siguiente año, probablemente la estructura que tenga en este momento no le posibilita poder implementar esa estrategia. Entonces tenga que cambiar a una estructura por división geográfica, por ejemplo. Tenga que modificar la estructura y por ende reestructurar algunos puestos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿verdad? La estructura sigue a la estrategia. Pero ojo también con eso, es importante también, ¿verdad? Que no todo lo que nos diga la estrategia, pues tiene que implementarse. Puede ser que algo se pueda implementar en este momento, en el siguiente periodo, o definitivamente en este momento no se puede, dadas las condiciones que tiene la empresa. Y posteriormente se puede aplicar, es de evaluar realmente. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué evaluamos en la estructura? Estos 7 elementos tienen que alinearse. Por ejemplo, la estructura, como les acabo de poner el ejemplo, tiene que alinearse con la estrategia, preguntar cuáles son las unidades de negocio, ¿verdad? Si la estructura va acorde a la estrategia, se adapta a las condiciones del mercado. ¿Se acuerdan que veíamos en el módulo 1 también que las estructuras que hoy en día se necesitan en las empresas para poder acoplarse a esa agilidad, ¿verdad? Que el mercado nos está demandando, son estructuras más orgánicas? ¿Se acuerdan que lo veíamos en el módulo 1? Tenemos las estructuras mecánicas, que son más burocráticas, piramidales, y las estructuras orgánicas, que estas me permiten flexibilizar mis procesos y adaptarme a esos cambios del entorno. Entonces, por aquí vamos también en este tema. Ok. Valores. Si ustedes se recuerdan, en este gráfico, los valores están en el centro. ¿Sí? Porque estos también son puntos medulares para poder alinear todos los elementos. ¿Sí? Acuérdese que la visión de la empresa se crea, se formula a partir de los valores de la empresa. No sé si usted lo sabía. Se lo repito, la visión de la empresa se desarrolla a partir de los valores que tiene la empresa. ¿Cuáles son los valores de su empresa? ¿Será que los conocen sus colaboradores? ¿Sí? ¿O solo está en la mente de los altos ejecutivos de la empresa? O simplemente están pegados en la pared, ¿sí? Y no hay, ¿verdad?, una transmisión, no hay una vivencia de esos valores que tanto interesan en las organizaciones. No se viven esos valores, ¿sí? Y fíjense que los valores tendrían que estar relacionados también con nuestros sistemas de compensación, ¿sí? Cuando damos este programa de compensaciones que va para el otro año, desde ya hago el anuncio, este sistema de compensaciones tiene que ir también relacionado, alineado con un tema de valores, ¿sí? Porque si usted no los aplica
aplica, no lo vive dentro de la empresa, de nada sirve. ¿Sí? De nada sirve. Y de hecho, cuando una empresa inicia, ¿verdad? Un nuevo plan estratégico, un nuevo proceso de planificación estratégica, debe de revisar estos valores para ver si van en sintonía con la dirección que pretende llevar la empresa. ¿Sí? Que tenemos como valores organizacionales. Sí, aquí va inmerso también la cultura organizacional, que es lo que vamos a trabajar en el siguiente módulo. Vamos a trabajar mucho el tema de valores. Ok. Vamos con el cuarto elemento. Si hay dudas en alguno, favor me detienen. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ok. Sí, licenciada. Muy bien, excelente. Sistemas, ¿a qué se refiere sistema? Ya se los había adelantado, ¿sí? Son las diferentes plataformas de que dispone una organización, llámese sistema, como les decía, para reclutamiento, para los diferentes procesos que desarrolla la empresa, ¿verdad? Está relacionado sobre todo con los diferentes procesos que maneja la organización, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistemas maneja en el área ejecutiva, en el área media, en el área táctica y en el área operativa? ¿Sí? Van alineados, ¿verdad? Con los propósitos de la organización. Porque fíjense que yo he conocido muchas empresas que, como la parte tecnológica de software está de moda, incorporan este tipo de plataformas, tecnología, software, como se llame, y no se utiliza. ¿Sí? No se les está dando el uso que debería de realizarse con esas plataformas. No se le está sacando el mayor provecho. O simplemente son sistemas un tanto complicados en el uso y que no va acorde, ¿verdad? A la dinámica de la empresa. O sea, hasta eso hay que evaluar. Que vaya acorde a la dinámica de la empresa. Si nosotros vamos a incorporar alguna plataforma, algún sistema, la idea es, ¿verdad? Agilizar los procesos. Para eso incorporamos tecnología de información, ¿sí? Por lo menos en la mayoría de casos, ¿verdad? No he conocido casos contrarios. Pero si un sistema nos va a entorpecer los procesos, óigame, hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que evaluar. Y luego tenemos las habilidades, tanto que se habla de las habilidades, ¿sí? Tenemos que identificar nosotros cuáles son esas habilidades más fuertes con las que cuenta nuestra organización. Acuérdese, o sea, la ventaja competitiva para las organizaciones hoy en día, más marcada en algunas empresas, son las habilidades de nuestros colaboradores, ¿sí? Las competencias de nuestros colaboradores, tener profesionales competentes, eso va a marcar la diferencia de aquí en adelante en las empresas. ¿Y cómo lo logra usted? Pues hay diferentes formas de lograrlo, ¿sí? Planes de formación, pero bien armados, acordes a la necesidad de la empresa, ¿sí? Eso es lo que tiene que formularse. Y acordes también a la estrategia de la empresa. Siguiendo con el ejemplo de la expansión geográfica, probablemente usted va a requerir desarrollar nuevas habilidades en su equipo de ventas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ir alineado y de eso habla precisamente esta metodología, este diagnóstico. A través de estas preguntas vamos haciendo nosotros el análisis, este diagnóstico, ¿verdad? Y al final vamos a identificar
cuál de estos elementos está desalineado, ¿sí? ¿Cuál sale, verdad, de ese circuito? Y que es preciso trabajar para poderlo alinear, ¿verdad? A eso que lleva la empresa. Ok, en estilo, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Es el estilo de liderazgo. Y este es un tema así un poco, ¿verdad? Neurálgico en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los estilos de liderazgo no van a tono con la estrategia de la empresa, ¿sí? No van en sintonía. Si, por ejemplo, la organización está abriendo las puertas, está pasando de procesos de burocráticos a procesos más abiertos, sistemas más abiertos, una estructura más orgánica que da mayor fluidez a los cambios y tenemos líderes autocráticos, burocráticos. Pues esto no va en sintonía con esa vieja guardia que tenemos en la organización. ¿Sí? Entonces, hay que alinearlos. Y por eso yo les hablaba también que muchas empresas estamos trabajando, ¿verdad? Y qué bueno, yo aplaudo a estas empresas con las que estamos trabajando, muchos programas de liderazgo, porque se han dado cuenta que este elemento hay que alinearlo, ¿sí? Para que todos vayan con esa filosofía de la empresa. Y luego ya el último es el staff, el personal, ¿verdad? El personal aquí nos habla precisamente tiene que ver con la atracción de talentos precisamente, ¿verdad? Si es el personal adecuado, tanto en cantidad como también en calidad, qué necesidades tienen, cómo solventamos esas necesidades, ¿verdad? Porque todo tiene que ir alineado, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros, ¿verdad? Comparando uno a uno, ¿sí? Los valores con la estrategia van a tono con la estructura, con los sistemas que manejamos, con el personal, cómo viven esos valores, ¿verdad? Cómo los trabajamos año con año. El estilo va a tono con los valores y las habilidades, ¿sí? Y luego vamos con la estrategia, valores, estructura, y vamos uno a uno. Y a partir de este análisis, nosotros identificamos, preguntarle si me pasaron las diapositivas. ¿Me van pasando? Sí, van pasando. Muy bien. Entonces, ya que voy haciendo el análisis de uno a uno, yo identifico, estos elementos o este elemento no está alineado. Entonces, ¿qué necesito trabajar para que pueda alinearse, ¿verdad? Este elemento con este proceso que nosotros estamos llevando a cabo? Y como les digo, este diagnóstico yo lo ocupo bastante cuando en mis procesos de planificación estratégica con las empresas, ¿verdad? Lo utilizo bastante. Entonces, porque yo identifico cuáles elementos no están a tono con la estrategia que pretende seguir la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Preguntas antes de explicarles el caso? ¿Algún elemento que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? Vaya. Les acabo de compartir en este preciso instante el caso que vamos a desarrollar. Ahí hay una situación descrita.
hay una situación descrita donde incorpora cada uno de estos elementos que les acabo de explicar, ¿sí? Entonces ustedes van a analizar el caso y van a identificar, luego del planteamiento, si ustedes consideran si hay elementos que deben alinearse para que el modelo sea exitoso. Descarguen por favor el caso y esa es la única pregunta que se les hace. ¿Cuáles elementos, si es que los hay, considera usted que deben alinearse para que pues, la empresa consiga resultados? ¿Verdad? Si usted me dice, no, están todos los elementos alineados, perfecto. Si usted me dice, mire, este y este elemento deben alinearse, pero me tiene que decir por qué, ¿sí? ¿Por qué y cómo se podrían alinear? ¿Sí? Son dos cosas. ¿Por qué y cómo podrían alinearse? Eso es lo que vamos a responder para este caso. Entonces, yo les hago una propuesta en este momento. Nos vamos a ir al descanso, si les parece bien. Nos vamos a ir al descanso en este momento. Regresamos de los 10 minutos. Comenzamos a trabajar en el caso. Para el caso, lo vamos a hacer individual. Lo vamos a hacer individual. Para el caso, vamos a tener otros 10 minutos. Otros 10 minutos para resolverlo, ¿verdad? Entonces, al nomás regresar del descanso, comenzamos a trabajar en el caso 10 minutos y luego, cada uno me va a decir la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita son las 7:39. Regresamos en 10 minutos. No se me desconecten, por favor, que este caso es evaluado. Así que los veo en un momento.
Iniciamos entonces a trabajar, por favor, en el caso. Y a las 8 en punto esperaría las conclusiones, ¿verdad? A las 8 en punto. Cualquier detalle, cualquier consulta, aquí vamos a estar.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Completamos ya el ejercicio? ¿O necesitan minutos adicionales? Fátima, Lorena. Ya casi por terminar, licenciada. Bye. Vamos a dar entonces unos 2 igual, minutos. ya casi. Bye. Vamos a dar quizás 2 minutos adicionales. Veamos entonces. ¿Quién arranca? ¿Lorena o Fátima?
Ustedes me dirán. Inicio yo, si gusta, licenciada. Adelante, Lorena, le escuchamos. Con lo que he leído, ¿verdad? Y a la conclusión que llego del caso es, considero que lo primordial en el cambio, en este caso, es que la empresa no transmite a sus empleados y hace sentir en ellos los valores con los que inició la empresa, por los cuales ellos empezaron bien y con éxito eso. Y recalca ahí que se han desvanecido. El otro factor que observo es en la estructura, poco flujo de comunicación en los líderes hacia los colaboradores. La poca iniciativa con el personal en cuanto a la motivación para con ellos, aunque cabe exaltar que han crecido en cuanto a sus metas y cumplen con sus objetivos. En sus habilidades han sido poco, según lo que se muestra en el caso, no muy, no han crecido en cuanto a capacitaciones, a exaltar más a sus habilidades, aunque cumplen con sus metas y todo y sus objetivos, porque la empresa ha crecido, las ventas han crecido, pero no están siendo capacitados, a mi punto de vista. Y en cuanto al estilo, está muy definido como el mando en una sola persona o en el gerente en este caso, y los líderes no han sido como tomados en cuenta para, para que ellos también puedan ejercer ese liderazgo de manera más en equipo, ¿verdad? Para que todos tengan esta misma motivación o el mismo sentir de valores con el que inició la empresa. Esa es mi resolución. Por lo tanto, según lo que usted ha expresado, ¿cuáles son los elementos que necesitamos alinear, Lore? Los elementos a cambiar sería las habilidades y el estilo. Serían dos, habilidades y estilo. Y el estilo. Ok, ok. Lo demás está bien. Quizás solo reforzar un poco más en cuanto a los valores, pero lo otro considero que está bien. Ok, excelente, muy bien. Veamos, Fátima, qué nos dice al respecto. Hola, sí, yo en lo que leí del artículo pude identificar varias a mi criterio que deberían de estar más alineadas con la actualidad. Sería la estructura inicialmente, porque esta, si bien es cierto, con el tiempo fue cambiando. Inicialmente pues solamente estaba como establecida para grupos pequeños, más sin embargo con el paso de los años, sí se mantuvo tal vez los sistemas con los que ellos iban a trabajar, pero sí la estructura fue cambiando de acuerdo a las necesidades del sistema, del mercado, perdón. Por lo tanto, la estrategia también cambió, porque ya la estrategia comercial no es la misma inicial, entonces siempre tendría que ir de la mano con la parte de los objetivos de la empresa y de los recursos, perdón, y de los objetivos de la empresa y cómo se va adaptando a los cambios del mercado, porque ya no es el mismo con el que inició y por eso se fue desvaneciendo con el paso de los años. Luego podría decir que los sistemas, porque el sistema también, si bien es cierto, tienen 50 personas para cubrir la demanda de mercado, no se sabe pues si en realidad los procesos y los procedimientos que se están llevando y los seguimientos que se dan están de acuerdo con las estrategias que están establecidas inicialmente. Entonces también podríamos decirlas
el sistema. Y por último, el estilo de liderazgo que se va teniendo, ya que todo recae sobre el gerente, como lo mencionaba, y probablemente el tipo de liderazgo pues sea más autocrático, no sería un tipo de liderazgo más enfocado pues a la más transformacional, como le hemos dicho, más orientado pues a tener la retroalimentación de las demás áreas, también incluyendo al personal. Creería que esos, a mi punto de vista, serían como que em, los puntos que deberían de alinearse. Ok, excelente. Muy bien, en definitiva, ¿verdad? Esta empresa necesita alinear varios componentes, ¿verdad? Acordémonos que pues una empresa inicia donde el control lo ejerce en definitiva el dueño, ¿verdad? Quiere controlar prácticamente todas las operaciones de la empresa, pero luego, a medida que va creciendo, se van sumando nuevas personas, muchas veces ajenas a la misma familia, y pasa de ser una empresa, ¿verdad? No tanto familiar, sino una empresa ya en expansión, donde incorpora a otras personas que son diferentes pues a la familia. Entonces es preciso pues capacitarlos, formarlos acorde pues al propósito que tiene la empresa en ese momento. Entonces, en definitiva, el enfoque, la estrategia tiene que ser diferente. Y acordémonos que la estrategia es la que dictamina o da los parámetros para todos los demás elementos, ¿verdad? Es importante tener, ¿verdad? Unos valores compartidos. Puede ser que los valores puedan ser los mismos, ¿verdad? Pero en definitiva la estrategia tiene que modificarse. No es lo mismo cuando la empresa estaba en sus primeros años, ya cuando la empresa ya está creciendo, ya pasa de los 5 años. La estrategia tiene que ser diferente, ¿verdad? Y a partir de ahí, la estructura, ¿verdad? Acordémonos, para adaptarnos a esas necesidades que están en constante cambio de nuestros clientes, necesitamos estructuras más orgánicas. La estructura también tiene que modificarse. Y por ende, como decía también Fátima, incorporamos sistemas de tal manera de agilizar nuestros procesos, ¿verdad? Y aquí vamos de etapa en etapa, ¿verdad? Puede ser que en este año incorporemos sistemas en el área contable, luego sistemas en el área de personal, y así nosotros vamos sumando, ¿sí? Pero es importante alinear también este componente. Y en definitiva, ¿verdad? Las habilidades también, como decía Lorena, es importante alinear esas habilidades de nuestro personal porque probablemente van a tomar nuevos retos, ¿verdad? Al asumir algunas funciones nuevas que son las que van dictaminando la empresa que va creciendo, ¿verdad? Así que básicamente son los elementos que necesita alinear una empresa que está creciendo, ¿verdad? Ya hablamos de estrategia, estructura, sistemas, estilo y habilidades, que son las que básicamente se van a trabajar. Ok, ¿alguna pregunta? Vamos bien, solo denme un segundito que se me descarga la computadora. Denme un segundito.
Muy bien, entonces bajo estos parámetros, no sé si hay alguna pregunta después de esta conclusión que hemos dado. Vamos bien en el orden de ideas que vamos analizando. Sí, por mi parte sí, no Vale, hay perfecto. dudas. Excelente. Entonces, como estamos nosotros identificando cuáles son esas habilidades, ya tienen ustedes pues ya algunas herramientas, metodologías para poder aplicarlas dentro de su organización cuando se dé esos momentos, ¿verdad? De gestionar el cambio o en definitiva ser ustedes los que inicien, propicien esos cambios dentro de su organización. Entonces, es importante también que nos adaptemos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos los primeros en mostrar, pues, alguna reacción negativa ante algún cambio que esté propiciando nuestra empresa. Y como líderes de talento humano, nosotros debemos ser los principales impulsores de esos cambios, sumarnos rápidamente a esos cambios. Si no es que parten de nosotros esos cambios, que así deberían de ser en nuestras empresas. Pero nosotros debemos de adaptarnos a esas nuevas estructuras, nuevos estilos de liderazgo, que en definitiva son necesarios para que la empresa siga creciendo, ¿verdad? En las diferentes áreas. Y algo muy importante, y es una habilidad que también destaco muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo para nosotros en el área de talento humano, es tener esa capacidad, mis estimadas, esa capacidad de visión, de ver la empresa como un sistema, definitivamente. No solo ver nuestro departamento, porque a veces decimos, pues mi departamento, mi personal. No, no, no. Hay que ver después de esas 4 paredes que están encajonadas, ¿verdad? En nuestro departamento. Es importante visualizar la empresa como un todo, ¿sí? Y sobre todo también visualizar, ¿verdad? El departamento con todos los procesos que le aportan a la organización, ¿verdad? En la parte de reclutamiento y selección, en la parte de capacitación, en la parte de calidad de vida, que es un nuevo componente hoy en día en las organizaciones, en la parte de la relación con la comunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eso nos corresponde, esto que ustedes ven acá, este gráfico, ¿verdad? Corresponde a nuestra área de talento humano, el poder trabajar y visualizar cada uno de esos procesos que nosotros desarrollamos en nuestra área, ¿verdad? En definitiva, todo lo que está marcado en este gráfico, deberíamos de estarlo trabajando como áreas de talento humano. Y se lo dejo a usted para que lo estudie. Bueno, esto está dentro del material que ustedes ya tienen, ¿verdad? Para que lo estudie, lo analice y ver, pues, a partir de ello, qué aporte le estamos dando a la organización, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que nosotros debemos ser esos impulsores del cambio en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y en definitiva, debemos adoptar nosotros nuevos estilos de liderazgo, ¿sí? Porque la estructura, la estrategia de la empresa, pues necesita estos nuevos estilos, ¿sí? De liderazgo. Y precisamente ahí viene, ¿verdad? Y se complementa con el artículo que les mandé el día de ayer, el liderazgo transformacional. Me imagino que algunos pues, han podido leer el documento completo. Vamos a desarrollar una actividad sobre algunas páginas de ese artículo que les he compartido, de ese documento, ¿verdad? Vamos a desarrollar también un trabajo que precisamente
resalta este estilo, este modelo de liderazgo dentro de nuestras organizaciones y cómo nosotros podemos implementarlo, ¿verdad? En sus 4 fases, la motivación, cómo podemos nosotros articularla, desarrollarla en nuestra organización, cuáles son aquellas actividades, acciones que podemos desarrollar. Ahí están, ¿verdad? Diseñadas en ese artículo, ¿verdad? Para que usted pueda leerla. ¿Cómo podemos influir positivamente en nuestros colaboradores? Ahora también se habla de ese liderazgo positivo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos influir, ¿verdad? Y ser referentes en nuestra empresa. Cómo estimularlos también, porque también de eso se trata. Cómo desafiarlos, cómo hacer para que ellos den lo máximo, ¿verdad? De potencial dentro de la organización, ¿verdad? Y cómo nosotros también podemos personalizar nuestra relación con ellos, ¿sí? Entonces, ahí ese artículo les dice cómo trabajar en cada uno de esos componentes, ¿verdad? Entonces, nosotros como líderes actuamos de alguna manera como mentores, como coaches de nuestros colaboradores, ¿verdad? Porque la idea es guiarlos, ¿verdad? Guiarlos hacia el cumplimiento de los objetivos, brindándoles las herramientas necesarias, mostrándoles el camino para llegar a la meta, ¿sí? Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera, ¿verdad? Si usted le exige al colaborador que llegue a las 8, usted tiene que dar el ejemplo, ¿sí? De eso se trata también, ¿verdad? Esa teoría que el jefe, ¿verdad? Es el que llega a las 12 del mediodía, eso no, ¿verdad? Ya eso está botado, esas premisas, ¿verdad? Aquí nos establece que en definitiva los hechos valen más que las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos fomentar ese liderazgo transformacional, ¿verdad? En nuestras organizaciones, que precisamente es el estilo que muchas organizaciones están adoptando bajo un contexto BANI, bajo este entorno de cambios en nuestras organizaciones. Y aquí se les menciona, por ejemplo, evitar la sobrecarga laboral, ¿verdad? Potenciar el desarrollo del personal de una manera efectiva, ¿verdad? Aumentar el involucramiento de los colaboradores, formar embajadores de marca de nuestra organización. De eso se trata este tipo de liderazgo, ¿sí? Y vean ustedes algunos datos que contrastan en definitiva con el hecho que las organizaciones o ustedes pues necesitan considerar estos aspectos de un liderazgo transformacional. Vea usted, el 29% de los trabajadores lleva a cabo la renuncia silenciosa que tanto le está pasando factura a las organizaciones debido a los bajos sueldos y a la falta de incremento salarial, realizando el mínimo esfuerzo en sus empleados actuales. Y esto también depende de los liderazgos que tenemos en las organizaciones. Vea usted también, el 11% deja de esforzarse por la falta de reconocimiento. A veces no es tanto el factor económico, sino que a usted se les acerque como líder, ¿verdad? Que puedan premiar el esfuerzo, ¿verdad? A través de un salario emocional, ¿verdad? Un líder es alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Una frase muy conocida de este señor John Maxwell, ¿verdad? Que hay varios escritos, varios libros muy interesantes. Vamos a recomendar un par de ellos, ¿verdad? Para que puedan ustedes divertirse el fin de semana, pero algo tan acertado como eso. Entonces, en este documento que se les compartió, ahí se les deja, ¿verdad?
cómo poder desarrollar cada uno de esos componentes. Entonces, ¿qué es lo que me va a trabajar? ¿Sí? Este módulo es de mucho trabajo. ¿Qué es lo que me va a trabajar? Pero eso me lo va a trabajar ya en su casa, ¿verdad? Porque ya se nos llegó justo la hora. De esa guía que se les compartió, ¿sí? Vamos a trabajar la página 5 y la página 9. Si usted me sigue en la lectura, no sé si ya alguien la descargó. Es la que se envía ahora de liderazgo transformacional y cómo desarrollar dentro de tu empresa. Creo que ese es. Vaya, lo que me van a trabajar, ubiquémonos, por favor, ubiquémonos en las páginas de las 5 a las 9. De las 5 a las 9. ¿Qué nos habla? Yo sé que algunos ya lo leyeron completo, ¿verdad? Ya lo leyeron completo. Entonces, vamos a trabajar de las páginas de las 5 a las 9. ¿Qué nos habla en esas páginas? Nos habla, ¿verdad? En primer lugar, de las características del liderazgo transformacional, que es parte de lo que ya estamos viendo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo aplicarlo? ¿Sí? ¿Cómo aplicarlo? Entonces, lo que usted me va a decir, ahí se les da paso a paso. ¿Cómo lo podemos aplicar? Lo que usted me va a decir es cómo puede aplicarlo en su organización, es decir, cómo usted puede desarrollar cada una de esas características, acciones para con su personal. Eso es lo que me va a decir, ¿sí? Porque en esas páginas de las 5 a las 9 les habla precisamente de ello. Cómo aplicar ese esquema de liderazgo transformacional a la empresa. Entonces, usted quiero que visualice cada uno de esas etapas, pasos que ahí se les menciona y cómo usted lo puede llevar a cabo en su empresa. ¿Sí? Es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a reflexionar en nuestra próxima sesión. ¿Alguna pregunta? Sí, eso lo vamos a trabajar y se lo tenemos que enviar o lo vamos a ver el día jueves. Me lo van a presentar hasta el próximo jueves. El próximo jueves a través de una presentación, nada más el PowerPoint o Canva, como usted quiera presentarlo. No documento Word, únicamente presentación de cómo usted lo puede aplicar en su organización, qué necesita, qué cambios necesita, qué sé yo. Todo ello, ¿verdad? Me lo va a presentar hasta el próximo jueves. No enviarlo antes, hasta ese día lo vamos a revisar. ¿Sí? De acuerdo. Sí, de Muy acuerdo. bien. Excelente. Entonces, Una consulta, licenciada. sí, adelante, Lore. ¿Lo vamos a presentar o solo le vamos a enviar la presentación? Al finalizar de la clase me van a mandar la presentación. Así será. Ok, gracias. Así será, correcto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase ya entramos de lleno, mis estimadas, a trabajar la metodología, ¿verdad? Para poder lograr la atracción innovadora de talentos. Eso es lo que vamos a trabajar. Cuáles son las etapas que usted debe seguir, qué elementos debe considerar, ¿verdad? En qué consiste el embudo de reclutamiento. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase para que no se la pierda, ¿verdad? Que sería prácticamente la última, ¿verdad? Del módulo 2. Así va de rápido el tiempo, ¿verdad? Así que trate de no faltar, ¿verdad? Para que pues las dudas mejor se canalizan, ¿verdad? De forma aquí en la clase, ¿verdad? De mejor manera. Muy bien, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes y por favor, espero su asistencia el próximo jueves. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.
Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches.